Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, don Pablo Iriarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, buenas noches, don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Hace unos días ya, desde la semana pasada, y ha venido discutiéndose con insistencia en columnas y en artículos de opinión. El gobierno anunció que tenía previsto y pensado abrir los archivos del CISEN, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, que este gobierno anunció desmantelaría al inicio de esta administración. Hay todo un debate de lo que contienen estos archivos. Fue un centro fundado y creado por el presidente Salinas en los 90s y donde se concentró información pues de todas las actividades políticas, de seguridad nacional, de seguridad estratégica del gobierno, pero se supone que desde actos de seguridad previos del gobierno, esos archivos, los archivos del 68, los archivos del 71 y muchos más se concentraron en el CISEN. Así es que la gran pregunta es qué contienen esos archivos y si esos archivos no fueron depurados antes ya en las sucesivas transiciones, la del PRI al PAN en el 2000 o la del PAN al PRI en el 2012 y sucesivamente. Su postura y opinión al respecto, Pablo. Me parece un asunto muy delicado porque, en primer lugar, nadie dice que la información del CISEN sea completamente verídica. A algunos adversarios políticos de los gobiernos anteriores o de este gobierno se les puede haber puesto unas historias truculentas, falsas y que pueden salir a la luz pública y dársela por verídica. Yo no sé por qué el gobierno tenía tanta desconfianza en el CISEN y ahora tiene tanta confianza que va a publicar todo lo que decía el CISEN. O sea, me parece un contrasentido. Y luego, si las nuevas autoridades no han metido mano para quitar información o para agregar información. No me parece ni el momento adecuado ni la forma de decir vamos a abrir los archivos del CISEN. No son los pinos donde la gente puede ver las camas y todo eso. No, estamos hablando de vida privada de personas. Seguramente habrá datos muy relevantes en temas de seguridad nacional, que eso fue durante bastante tiempo el CISEN encargado de seguridad nacional, pero nadie quita que eso no venga tergiversado o que haya imputaciones tan calumniosas como las que tenía la Federal de Seguridad en su momento. Había muchas imputaciones recurrentes, me parece, por parte de la oposición por años, de que desde ahí se realizaba espionaje político a los opositores al gobierno. Yo creo que una de las intenciones de estos señores de Morena y del gobierno actual es revelar si fueron espiados o no fueron espiados. No sé qué opinas. Bueno, hoy entró al debate el INAI. Ajá. A través de su presidente, Francisco Javier Acuña, y señaló que de entrada hay una ley de datos personales. Entonces, si hay nombres que aparecen en los archivos, tienen que ser borrados. Al margen de la certidumbre o no de ese contenido, pues tienen que borrarse. Tienen que generarse, en todo caso, versiones públicas en donde se le quiten pues, nombres y apellidos para evitar... proteger la privacidad. Sí, que alguien pueda ser invadido en su privacidad. Y si lo hace, pues podría acudir a la ley y demandar al gobierno por revelar información que viola la privacidad de la persona. Es como si de repente dieran a conocer públicamente las declaraciones de impuestos. Obviamente hay una protección para el contribuyente y el gobierno está impedido de dar a conocer esa información. En este caso hay una analogía. Si a alguien lo acusaron en cierto momento de algo y eso se registró en un expediente y se revela ese expediente, pues puede haber calumnia, injuria, etcétera. Entonces es realmente algo delicado. Fue muy enfático López Obrador en la conferencia matutina en la que dijo, subrayó, vamos a dar a conocer todo, y dijo todo, nombres y demás. Creo que en el momento en el que los asesores jurídicos del presidente pues, le informen de las restricciones, esto va a acotarse. Porque por otra parte, la visión de que se va a desmantelar el CISEN, pues no sé qué tan cierta sea, porque
hay otra agencia, se le cambió de nombre, ya no es el CISEN, pero la Agencia Nacional de Inteligencia, o ya no sé cómo quedó finalmente la denominación. En esencia es la misma, ¿no? Pero esa actividad se sigue. En Estados Unidos, tú sabes, Leo, que Sí, hay procedimientos, hay un acta a través de la cual se puede acceder a archivos. Después de cierto tiempo, pierden la clasificación que tenían y pueden llegar a liberarse. Y la historia demuestra, sobre todo esos que tienen que ver con los archivos de National Archives en Washington, es que cuando ya te entregan los documentos vienen todos tachados, es decir, a lo mejor la parte más sensible de la información que quieres saber, dónde fue el operativo, quién lo comandaba, eso generalmente está tachado en esta misma línea que señalas, es decir, hay muchos datos que se reservan en Estados Unidos, a pesar de que la ley señala que en algún momento los expedientes se tienen que hacer públicos, ¿no? Sí, totalmente. Y eso sucede en todas partes. Y no solamente por la protección de la privacidad, que fue lo que esgrimió Acuña, sino por la protección de la propia seguridad nacional. Se puede argumentar en esa dirección, lo hace el gobierno cuando revela esa información, o bien tienen que pasar años, hay clasificaciones bien establecidas para que después de varias décadas, entonces sí sea información que se revele. Y todavía no conocemos del todo algunas allá de la época de los 50. Bueno, está el asesinato de Kennedy, que a lo mejor es hasta el 2024, si no me equivoco. Ya estamos cerca, pero pues ya, vamos, del asesinato van a haber pasado 50 años. Sí, pero en efecto yo coincido con el presidente en que en algunos gobiernos o en algunas circunstancias se usó al CISEN como una maquinaria de espionaje y de filtrar información a conveniencia de la coyuntura del gobierno en turno. De eso creo que tiene toda la razón. Pero por eso decíamos en aquella época que, bueno, todos los gobiernos del mundo espían, o casi todos los gobiernos del mundo espían a sus adversarios políticos, etcétera. Pero el único que los da a conocer mediante filtraciones era el gobierno de México. Esto pasó fundamentalmente en un par de sexenios. Pero ahora que el gobierno de la Cuarta Transformación haga público todo lo que espió la institución gobierno, a mí me parece desacertado, propagandístico y hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, violatoria de la ley de la privacidad de las personas. Y además, el fin es que decir nosotros somos diferentes y por eso lo transparentamos. No, que no espíen, cosa que no les creo. Y también es un argumento a propósito de darle sustento a las acusaciones que se han hecho del espionaje, de que existía espionaje. Recuerden que durante la campaña incluso Andrés Manuel estuvo en varias ocasiones denunciando. Recuerdan aquella ocasión que detuvo su vehículo y que fue supuestamente a preguntarle al que lo venía siguiendo, ¿y dónde trabaja? Sí, se bajó. Pues es que soy del CISEN. Cosa que, por cierto, fue un poquito lo hizo Anaya, curioso. Creo, ¿no? No, Anaya lo hizo en una estación no fue de Andrés gasolina. Manuel, sino fue Ricardo Anaya quien lo hizo. Lo grabó y vimos el video todos. Video sospechoso, por cierto. Sí. Pero bueno, el agente secreto diciendo que es agente secreto. Ya no es tan secreto. En realidad, el tema es qué contienen esos famosos archivos. Porque si están buscando archivos de la Guerra Sucia de los 70s o del 68, esos están en Lecumberri. Sí. En el archivo General de la Nación. General de la Nación. Y ya son consultables todos esos, ¿no? Sí. Son consultables y ahí, inclusive en esos archivos, hay una serie de información calumniosa, absolutamente falsa, que la hacían los agentes de la anterior Dirección Federal de Seguridad o Investigaciones Políticas de Gobernación, o ambas, donde para cumplir la chamba llenaban expedientes y hablando muy mal de opositores al gobierno de aquel entonces. Régimen, sí. Conozco unos casos patéticos, yo no los vi, me los contó un ex compañero en una revista muy conocida acá en México, de qué delitos se les imputaban a todos los reporteros de esa publicación, y realmente son bárbaros. Volver a sacar ahora, en el siglo XXI, y todo ese tipo de inventos o de verdades a medias o de información que es sesgada, a mí me parece que es peligroso, dudoso y es solo para envenenar. Además inútil, tal vez no aporta mayor cosa. Pero bueno,
le estaremos informando de si esto sucede y cuándo sucede y qué es lo que informan. Déjenos ir una pausa y regresamos enseguida, tenemos mucho más. Solo la personalidad de Javier Risco hace de este programa un referente de vida política en nuestro país. Noticiero estelar del financiero Bloomberg, La Nota Dura, con Javier Risco. Lunes a viernes, 10:30 de la noche, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. La CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el sector llamado así por muchos como el más radical del magisterio, está en franca confrontación con el gobierno federal, con el presidente. Se están cumpliendo 14 días de la toma del bloqueo de vías de tren allá en Michoacán, en 6 puntos distintos de Michoacán, además de alcaldías y de oficinas de rentas. El día de hoy, lunes, marcharon en Morelia. El gobierno federal envió a un negociador el viernes pasado, el oficial mayor de la SEP, el señor Héctor Garza González, quien firmó un acuerdo de 15 compromisos con la coordinadora, aunque entre ellos, por supuesto, no se incluye que liberen las vías. El gobierno del estado, pues, dice que ya las afectaciones en materia económica, aquí está el gobernador Aureoles, las afectaciones son por más de 5,000 millones de pesos en estas 2 semanas. Y el día de hoy promovió Aureoles, el gobernador de Michoacán, una controversia constitucional frente a la Corte para ver, pues, de quién es responsabilidad el tema educativo, si de la Federación o del Estado, porque pues hay muchas contradicciones. Sale el señor Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, diciendo que el gobernador Aureoles resuelve el problema. El gobernador le contesta que las vías férreas son, pues, responsabilidad federal. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dice que ellos no van a reprimir, que van a negociar. Y por lo pronto el presidente López Obrador salió en la mañana a decir que no es como antes, que esto pues ya es el gobierno, ya no es la campaña. Pero pues lo que vemos es este dilema de lo que comprometió en campaña, me parece. A estos señores les prometió una serie de cosas y hoy pues las están exigiendo de vuelta, ¿no? Mira, la responsabilidad es de los dos gobiernos. Creo que también Aureoles se sale muy rápidamente. La responsabilidad de pagar es del gobierno local. Los recursos los recibe a través del FONE, de este fideicomiso de la Federación, pero finalmente el que es el patrón, digamos, es el gobierno estatal. Ahí no se puede zafar. Puede presionar, como lo ha hecho, puede pedir que le adelanten recursos, lo que sea, pero él tiene esa responsabilidad. Y tiene otra también, porque el hecho de que las vías férreas sean federales no implica que si hay un delito en flagrancia, la autoridad estatal no pueda intervenir. Es decir, el hecho de que un delito ocurra en un terreno federal no impide, si este es en flagrancia, no impide que hasta la policía municipal eventualmente pudiera participar. Y bueno, la obstrucción, el ataque a las vías de comunicación, pues es un delito en flagrancia. Ahora, tiene razón Aureoles en el sentido de decir, pues es algo que está en la cancha de la Federación. Y me parece que aquí estamos en una situación donde tenemos ese gran trauma de que cualquier intervención de la fuerza pública para hacer cumplir la ley se asume como represión, lo cual es absolutamente falso. Es decir, hay un derecho legítimo del Estado. Esa es parte, pues para eso va a ser la Guardia Nacional si se aprueba. Si la Guardia Nacional no es para aplicar la ley y tener la fuerza
para aplicar la ley, pues entonces no sé para qué. No existe todavía, pero las autoridades que podrían hacerlo por parte de la Federación, pues tendrían que hacerlo. Y lo que hoy dijo el presidente en la mañana, en el sentido de que no se va a usar la fuerza pública, o por lo menos esto fue el mensaje que transmitió, pues le da más elementos de negociación a la gente. Todavía esta tarde hubo una reunión del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, con el gobernador y pues están dialogando Estado y Federación, pero mientras tanto siguen los bloqueos que cuestan 1,000 millones de pesos al día. Eso le cuesta al país. Mucho más que los 5,000 de los que hablaba el gobernador. Sí, ya son 1,000 millones diarios, la cantidad que estima Concamín y la cantidad que estima Lourdes Aranda, que es funcionaria de una de las dos grandes compañías de ferrocarril. Pero creo que estamos, Leo Enrique, al inicio de una escalada de chantajes a gran escala al gobierno federal. Lo están calando, bueno, ya se le caló con el huachicol, sí, y vimos que tenía el ejército ahí para nada, que los mandaron a convencer a la población de que no roben gasolina. Mi opinión, mejor hubieran mandado, en lugar del ejército, a visitadores sociales, sí, para que hablaran con la gente. Lo mismo en este caso, es obligación del gobierno federal sacarlos de ahí. ¿Por qué? Porque lo que están pidiendo no tienen por qué cometer delitos, un delito con tanta afectación económica, daño para el futuro de la economía del país en términos de imagen, por una petición que es muy entre comillas. No se les ha dejado pagar ni una quincena, aunque ellos digan que sí, ni una que sí. Lo que están alegando, piden bonos y pagos, dinero que no se les dio porque faltaron a clase, en fin, una serie de cosas. Y ya el gobierno federal ya le dio 1,000 millones. 200 millones el fin de semana y hoy en la mañana adelantó el presidente que ahí van otros 800 millones más. Y tenemos ahora a las normales de Oaxaca en huelga, justo hoy en huelga, en demanda de varios miles de millones de pesos más porque dicen que no les han pagado. Y ahí viene Chiapas. Es decir, empezar a soltar dinero por chantaje, cuando te están chantajeando, así se trata de un movimiento sindical o un asunto personal, es un barril sin fondo. Pero entonces lo que dices es, le están tomando la medida, se los van a tomar y entonces lo van a tener chantajeado todo el sexenio. Sí, ya se la tomaron, el presidente, el gobierno no aplica la ley a sus aliados políticos. Grave, ¿no? Gravísimo, me parece. Pues es insisto, trauma que existe. No es el único gobierno. Hay que recordar que, por ejemplo, en la Ciudad de México tuvimos un plantón por semanas de la CENTE, donde no sé si estos señores de Michoacán estuvieron o no, pero de la CENTE, que afectó severamente a los negocios que estaban ahí alrededor del Monumento a la Revolución, de la Plaza de la República. Y tardaron meses en aplicarles la ley. Entonces, no es la primera vez, ni tampoco es algo inédito. Es una práctica regular de la CENTE. Es decir, chantajeo para tratar de sacar ventaja. Así lo han hecho por años y generalmente les ha funcionado y mientras les funcione, pues es un método que van a seguir y creo que, coincido con Pablo, es una prueba para esta administración, porque si así se consiguen 1,000 millones, pues a ver cuántos estados lo siguen. El gobernador Oaxaca, Aureoles, Guerrero, Chiapas. El gobernador Aureoles dice que este señor oficial mayor García González les prometió el viernes 3,000 millones inmediatos. Bueno, y la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, de Morena, fue al plantón a expresarle su apoyo y solidaridad. Dijo, les traigo un mensaje del presidente. No le creo que el presidente le haya mandado un mensaje a través de la alcaldesa, pero es la presidenta municipal del municipio de Lázaro Cárdenas, donde está el puerto afectado, a solidarizarse con ellos. Bueno, ¿de qué autoridad hablamos? Y segundo, también les conceden que 5,000 plazas de maestros van para la CENTE. La CENTE a través de las normales. Así es. 5,000 plazas. Sí, cuando ya todo había exámenes, había una serie de evaluaciones, filtros profesionales, pedagógicos. Claro. Ahora es
vuelve la negociación política, tanto trabajo que costó echar abajo eso. Y ellos se convierten nuevamente en los dueños de las plazas, es decir, nos olvidamos de aquello de que a los salones lleguen los perfiles más idóneos. Sí, no, ya no. Quien va a decidir nuevamente es el sindicato de quienes llegan a los salones. O sea, vamos para atrás 20 años. Oye, no sé si vieron hoy en el Financiero la fotografía que ilustra la información de esto. Es un campamento ahí sobre las vías del ferrocarril y un gran letrero. Me canso, ganso, con Z, dicen los maestros. Son los profesores. No, por mí que se queden ahí. Bueno, que se hagan un lado, que se queden ahí, que no vuelvan al aula. Sí, pero esto es muy grave. Este tal vez sea el primer termómetro de esta administración en su relación con grupos sociales. Me parece muy grave lo que tú dices. A los aliados políticos del gobierno no se les aplica la ley. Gravísimo, ¿no? El gobernador Aureoles me parece que está atorado y que no tiene un poco cómo salir, porque tampoco tiene la fuerza pública para sacarlos, ¿no? Y no tiene mucha autoridad para hablar cuando la semana pasada se la pasó en el FITUR, en la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Sacamos su foto. Sí, sí. Y no es porque el turismo no sea importante, pero en una crisis como la que teníamos, realmente alguien pudo haberlo sustituido ahí en Madrid y él pudo haber atendido esta emergencia. Ahora, yo sigo pensando que todavía no entendemos muy bien cómo el presidente López Obrador va a manejar esto, porque les ha dicho una y otra vez, no les voy a dar la nómina, que finalmente lo que quieren. Yo a los hechos me remito, citándolo, por cierto, el que dice tanto que se remite a los hechos. Antes de irnos rápidamente, déjenos presentarle esto, porque este es el asunto de Venezuela, que sigue escalando en tensión, en presiones, ahora internacionales. 4 países europeos le ponen un ultimátum a Maduro, diciéndole que definan sus términos, sus plazos. Este señor, Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea y ya presidente encargado, dicen, de Venezuela, reconocido ya por varios países en el mundo, pues le pide hoy en una entrevista a un diario mexicano, al Universal, pues le pide a México que rectifique y que se solidarice con la democracia y la libertad en Venezuela, dice este señor Juan Guaidó. Por lo pronto, dos temas financieros importantes, Enrique. El Banco de Inglaterra le negó a el señor Maduro entrar en control de más de 120 mil millones de dólares en oro. No, 1.200. A 1.200. 1.200 millones. En oro, que eran reservas, y en Estados Unidos otros 7,000, me parece, ¿no? 7,000 millones fueron la sanción que hoy se estableció a PDVSA, esta empresa petrolera estatal de Venezuela. Se le congelan las cuentas en Estados Unidos y se le imponen sanciones económicas por este monto. PDVSA es casi el único negocio en curso, importante al menos en Venezuela, y fuente de ingresos del gobierno de Maduro. Haberle cerrado la llave de esos ingresos en realidad va a meter en apuros serios al gobierno. Y luego el no haber podido echar mano de las reservas de esos 1.200 milloncitos de dólares y eventualmente si hay presión internacional, porque Gran Bretaña ya reconoce a Guaidó, que el gobierno pueda hacer uso de esas reservas, el gobierno lo quieren poner de facto a disposición de Guaidó, exactamente. Pues cuidado, porque esto puede cambiar de manera importante la correlación política en Venezuela. Así es. A mí lo que me parece estremecedor, escalofriante, es ver imágenes que hemos visto hoy, el fin de semana y hoy en televisión, de archivos y en redes sociales de tortura a presos en Venezuela. Bueno, ya la hubo contra el que fue expresidente del Congreso, de la Asamblea Nacional, que lo detuvieron acusado de querer matar a Maduro. Y lo presentó el gobierno de Maduro en televisión, presentó semidesnudo, en calzoncillos, lo voltearon hacia atrás y tiene las partes traseras del calzoncillo sucias. Eso fue hace tiempo. Y lo que hemos visto este fin de semana, a presos desnudos, a los que los ponen ahí junto a los barrotes y los golpean, en nombre de la no intervención, apoyamos esas cosas. A mí me parece terrible lo que está pasando con este tropiezo de nuestra política exterior y de lo que ocurre en Venezuela. Grave. Y por cierto, aprovecho para decirle, no se pierda en un momento más la retransmisión de La Silla Roja, una charla que sostuvimos con el ex canciller Jorge Castañeda, que explica justamente esto que acabas de decir. México ha intervenido en el pasado y ha tomado posiciones clarísimas
con la España de Franco, ni más ni menos que el general Lázaro Cárdenas. Condenó y rechazó a ese gobierno. Y después el gobierno mexicano, en el caso de Chile, que conoces perfectamente, desconoció el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Es decir, México sí ha tomado posiciones clarísimas. Somoza, El Salvador. Claro. José López Portillo contra Somoza, ahí a finales de los 70s. Es decir, es este tema de que es constitucional. Hoy varios articulistas dicen que no tiene sustento constitucional esto, pero bueno, el caso es que la crisis se agrava. Ahí está Juan Guaidó. ¿Llegarán estos recursos a este régimen de facto, piensas? No lo sabemos porque está todo muy frágil. El día de hoy, nuevamente Maduro rechazó el ultimátum. La Unión Europea le dio un ultimátum el fin de semana para que, si en el plazo de 8 días no se convocan nuevas elecciones, la Unión Europea va a reconocer también a Guaidó. Ese puede ser un golpe fuerte de gracia en contra de Maduro. En el contexto político nacional hay que subrayar que el próximo miércoles, está en México el señor Pedro Sánchez, que es presidente del gobierno de España, que seguramente va a poner sobre la mesa en las conversaciones que tenga con el presidente López Obrador y con el canciller Ebrard el tema Venezuela, porque para Europa es un asunto que está adquiriendo cada vez más relevancia. Vamos a ver hasta dónde se mantiene lo que hoy reiteró López Obrador en la conferencia matutina, que es no nos movemos de nuestra posición del reconocimiento a Maduro y la búsqueda de una negociación que ya fue rechazada. Ya la rechazaron, exacto, es bueno que lo menciones. Ya fue rechazada por la oposición venezolana, por Guaidó. Dice, no estamos con interés de sentarnos a negociar. Eso ha ocurrido. Sí, lo que Guaidó veces sostiene es que hay una ruptura del orden constitucional. El señor Maduro concluyó su periodo, eliminó a la Asamblea, creó un tribunal constitucional, rompió el orden y pues realizó unas elecciones que nadie considera válidas ni legítimas. No, el único que ha sido electo por la vía democrática con observación internacional es el cuerpo de la Asamblea Legislativa, de donde sale Guaidó. Maduro no, el presidente de facto es Maduro. Así es. Bueno, es cierto, el constitucional es Guaidó. Sí. Bueno, le agradecemos profundamente, se nos acaba el tiempo, Pablo, muchas gracias, Enrique, muchas gracias. No se despegue, enseguida esta charla interesante con el ex canciller Jorge Castañeda, justamente acerca de los alcances geopolíticos, jurídico-internacionales del caso Venezuela y, por supuesto, la postura de México. Gracias, buenas noches.